amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. A la espera de iniciar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con los Estados Unidos, la Secretaría de Economía ha abierto pláticas con otros países para diversificar, por supuesto, la economía del país. Están las actualizaciones de dos tratados, uno con la Unión Europea y otro con la Asociación Europea de Libre Comercio, conformada esta última por Suiza, Noruega, Liechtenstein y Finlandia. Hay ampliación de tratados, de acuerdos de complementación económica con Brasil y Argentina para tratar de ampliarlo esto en toda la línea. Estamos ante una situación de, una estrategia de tratar de buscar otros socios. Nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Juan Carlos Becker, su secretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Juan Carlos, gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio González Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. Juan Carlos, buenas noches. Aquí hay que apostar ahora. Entendemos que hay un escenario mucho más favorable en el tema de Tratado de Libre Comercio de lo que teníamos hace 2 o 3 meses, pero bueno, está el tema, es cierto, Europa, América Latina, que pues ahí está como una opción, por supuesto, pero también el Acuerdo Transpacífico, acabas de estar allá, también como opciones frente a la incertidumbre todavía generada por el gobierno. Claro que sí, buenas noches, Mauricio, Macario, Ezra. Gracias por la invitación, como siempre un placer estar aquí. Yo creo que tú lo dijiste de una manera muy puntual en tu introducción. En un momento en donde la agenda comercial está pasando pues, por un alto grado de incertidumbre, yo creo que la responsabilidad que tenemos nosotros es buscar opciones para las exportaciones mexicanas, también opciones para la proveeduría. Recordemos a final de cuentas que todos somos consumidores, nosotros cuando vamos a las tiendas de conveniencia a adquirir los productos, pero también las industrias que compran insumos en otras partes del mundo, los traen a México y los procesan para a su vez después exportar. Entonces, sin duda la parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que tú ya mencionabas, pues es algo que se ha estado discutiendo desde inicios de año. Recordarás que en ocasiones previas aquí mismo en tu programa, pues mencionábamos que no había una certeza acerca de qué es lo que Estados Unidos iba a poner sobre la mesa o cómo nos íbamos a desenvolver una vez que llegara el momento. Afortunadamente algo de claridad ya existe. Ustedes recordarán el proceso que tiene que seguir por ley la administración de Estados Unidos, de la Casa Blanca, en donde le notifica al Congreso de Estados Unidos su intención de iniciar negociaciones con cualquier país en materia comercial. En este caso estamos hablando del NAFTA. Eso sucedió la semana pasada. Mientras nosotros estábamos en Vietnam, en Hanoi, en la reunión de ministros de APEC, de la cual también, si me permiten, les comentaré ahora en breve un par de detalles. Pues bueno, viene esta notificación. El secretario Ildefonso Guajardo tuvo la oportunidad de reunirse con su contraparte de Estados Unidos, el embajador Robert Lighthizer, y pues bueno, hablar de qué manera se va a dar estas pláticas. Estados Unidos tiene que pasar por un proceso de consulta pública de 90 días, por lo que yo creo que una fecha realista de cuando empecemos nosotros las negociaciones será pues hacia el mes de agosto próximo. Igual también tú mencionabas en Europa, la comisionada europea de comercio, la comisionada Cecilia Malmström estuvo en México para dar recientemente el banderazo a la tercera ronda de negociaciones. Nos juntamos aquí en la Ciudad de México hace 15 días y de ahí destacar principalmente 2 cosas. Uno, que la comisionaria Malmström vino con toda la certeza, con todo el mensaje político de que la Unión Europea nos transmite a México de, 1, queremos acabar con ustedes el tratado este año. Suena ambicioso, pero creo que es algo que nos puede dar muchísima claridad y obviamente abrirnos hacia alguien que en estos momentos el bloque europeo ya representa un socio muy importante para México. Y el segundo mensaje que tuvo Cecilia Malmström cuando vino para acá, tratemos de ponerle la mayor ambición posible a nuestro nuevo acuerdo, sobre todo en un sector que para México es trascendental, el sector agropecuario. Recordarán ustedes que en el 2000, cuando negociamos el acuerdo original con Europa, pues los aranceles industriales se eliminaron en el 2007, pero la capacidad exportadora que tenemos en la parte agrícola, pues francamente, pues se quedó por debajo de lo que nosotros podemos accesar a Europa. Eso está ahí, queremos trabajarlo y queremos concluir este año. Argentina, mencionaba Ezra, yo estuve en Buenos Aires hace 1 mes y medio, encontramos una muy buena receptividad de parte de los colegas argentinos, sin duda un reflejo de la nueva dimensión que le está imprimiendo el presidente Macri al posicionamiento internacional con Argentina. Ahí tenemos también oportunidades interesantes para, sobre todo, proveeduría de productos alimenticios, de granos, pero también oportunidades interesantes para nuestras manufacturas ligeras, autos y autopartes. Y Brasil, un caso similar. Yo estaré en Brasilia en aproximadamente 1 mes. Para, bueno, de nuevo también tratar de
concluir a la brevedad posible nuestros trabajos para profundizar el AC-53. Una agenda muy complicada, mucho trabajo, pero pues sin duda un equipo encabezado por el secretario Guajardo y un servidor muy dispuesto a avanzar en ella. Pues todo parece indicar que en contra de su voluntad el señor Donald Trump ha sido maravilloso para todos. Aquí en México, por ejemplo, logró lo que no habíamos logrado en 23 años. Ahora todo el mundo defiende el Tratado de Libre Comercio y es una gran cosa. Qué bueno que ya nos dimos cuenta que esto funciona. Pero no nada más acá, sino resulta ahora que en las distintas partes donde usted ha estado negociando, pues todo el mundo está viendo que se pueden hacer acuerdos sin necesidad de Estados Unidos, que podemos estar trabajando para defender este libre comercio que nos ha beneficiado a todos, también a Estados Unidos, pero ellos ahorita no lo están entendiendo. Entonces, como que ha dado una dinámica novedosa en contra de su voluntad, no es lo que quería hacer Donald Trump, pero creo que nos está ayudando. Estas oportunidades que se están abriendo, ¿cuáles cree usted que vamos a poder más o menos ir cerrando en los próximos meses, digamos? Está la Unión Europea, está pues, la recuperación del TPP y no sé, pues Sudamérica, si hay algo, aunque es un mercado más pequeñito, ¿no? Sí, mira, obviamente, yo creo que todos los mercados son importantes. Sin duda, Macario, Argentina o Brasil, pues no tienen la dimensión de lo que puede tener el comercio ya de México con Japón, por decir un país pues más o menos grande y más o menos con el nivel alto de comercio que tenemos. Yo creo que efectivamente lo que ha desarrollado o lo que las políticas de la actual administración de Estados Unidos han generado, pues es que de nuevo la gente se dé cuenta de los riesgos que puede haber cuando el sistema comercial multilateral está en riesgo. En el caso de México, pues nosotros somos un país con una vocación totalmente exportadora. Aproximadamente el comercio exterior del país se asemeja o se equivale a 2/3 partes del PIB. Entonces, cuando en México hablamos de que es importante mantener los mercados abiertos, promover el flujo de inversión, de comercio, pues para nosotros sí es una realidad. Para nosotros efectivamente es una cuestión, pues me atrevería a decir casi de supervivencia el que mantengamos esos mercados abiertos. Y de ahí la importancia de concluir todo lo que tú estabas mencionando. En la intervención anterior, creo que debí de haber también comentado, ahora me da la oportunidad tu intervención de hablar del TPP. El TPP creo que es un tratado en donde México sin duda le invirtió una gran cantidad de tiempo, de recursos y que nos abrió oportunidades interesantes en mercados en donde nosotros tradicionalmente no habíamos estado cerca. Australia, Nueva Zelanda, pero incluso Malasia, países que incluso geográficamente pueden parecernos lejos, pero que es un mercado que está cerrado para nuestros productos como la cerveza, el tequila, tabaco, etcétera, en donde nosotros pues podemos encontrar grandes oportunidades. Entonces, yo creo que la conclusión de todo esto es, en el momento en el cual se empezó a dar una serie de amenazas contra el sistema comercial multilateral, pues los países reaccionaron. Y los intereses que efectivamente tienen inversiones y tienen también una serie de procesos productivos en muchas partes del mundo, también reaccionaron. Y esto, pues bueno, México sin duda es un líder en este aspecto, es un líder en la apertura de nuevos mercados y por alguna razón, tal vez también hay un poco pues sistémica, hay mucha atención de los países sobre lo que México está haciendo actualmente, porque no cabe duda que pues el primero que va a enfrentar esta nueva realidad, esta nueva manera de ver el comercio en las autoridades de Estados Unidos, pues vamos a ser nosotros. Entonces, en la medida en la que podamos mantener una discusión constructiva, una discusión que nos lleve a resultados positivos para todos, pues también le estamos ayudando al propio sistema a que se modifique y que sobreviva. Juan Carlos, déjame regresar al tema de Estados Unidos. Hace casi 6 meses que el presidente Trump expresó su intención de renegociar el Tratado de Libre Comercio con México y con Canadá. Como tú mencionaste hace unos momentos, ya hizo la notificación, vamos a decir, oficial para que empiecen las negociaciones, pero al día de hoy creo que no sabemos todavía exactamente qué es lo que quieren. Sí. ¿Cuándo y cómo nos vamos a enterar en México qué quiere Estados Unidos? Digo, para poder negociar, pues lo primero que necesitamos saber es, claro, ¿no? ¿Qué te van a pedir del otro lado? Y hoy todavía no lo sabemos. ¿Lo vamos a saber antes de iniciar las negociaciones o no? Mira, el proceso, y es una pregunta súper pertinente, Mauricio. Aquí el proceso que yo les describía de los 90 días de consulta pública, dentro de ese mismo periodo de 90 días se tiene que hacer un reporte al Congreso
en donde ya se van a dar los objetivos más específicos. La lógica de tener un proceso de consultas es, por un lado, que la autoridad, en este caso la representación comercial de Estados Unidos, escuche a los miembros de la comunidad empresarial, a organismos no gubernamentales, académicos, etcétera, y en base a todos esos insumos que reciba, plantee ya cuáles van a ser los objetivos que en su momento se estarían buscando una negociación, y eso pues yo creo que los tiempos están dados para que suceda en los próximos 2 meses. Del periodo de 90 días que te menciono, 60 días es cuando se toman esos primeros insumos, el gobierno de Estados Unidos los recibe, los procesa y luego eso se convierte ya en una lista muy específica de objetivos. No sabemos en estos momentos para dónde van a ir, pero tratando un poco ahí de saber qué es lo que sí sería factible, pues solamente revisemos cuál fue la solicitud de comentarios públicos que se hizo, que se realizó. Es como si nosotros en México publicamos algo en el diario oficial y tú ves toda la serie de considerandos, que es lo que te da la racionalidad a lo que llega a ser la solicitud. Esa misma analogía, veámoslo en el caso de Estados Unidos, y por ejemplo lo que Estados Unidos pregunta en esa solicitud es pues qué tipo de barreras existen todavía en el área sanitaria o fitosanitaria, si existen procedimientos de evaluación de la conformidad de estándares o procedimientos aduaneros que se puedan mejorar, si existe también la posibilidad de cambiar reglas de origen. Entonces, bueno, dan una serie de parámetros en donde la gente opina. Esos temas pues son temas en los cuales nosotros en México estamos bastante familiarizados porque también son cosas que en el interior en México hemos consultado. Yo hablo mucho del proceso de consultas de Estados Unidos aquí, pero no puedo dejar de mencionar que en México nosotros estamos en consultas permanentes con el sector privado y otros actores de la sociedad desde principios del año. Ustedes recordarán el llamado que hizo el llamado del presidente Peña en febrero del año pasado a que nos acercáramos a las autoridades con miembros interesados. Hemos tenido un buen número de reuniones, hemos puesto también sobre la mesa a estos actores las preguntas para que nos den sus insumos adecuados y muchas de estas cosas pues van a converger dentro de los objetivos que México también tiene, ¿no? Creo que hay que hablar de eso. Si Estados Unidos nos pone una cosa, pues sin duda eso reflejará su interés, pero nosotros en México tenemos que ser muy claros acerca de nuestros propios objetivos. ¿Cuáles son esos? Primero, mantener el libre comercio, un escenario en donde regresemos a pagar aranceles, pues simplemente no está en la mesa. Segundo, si se trata de hablar de una modernización del instrumento, pues tomemos disciplinas modernas, tomemos disciplinas como las que existen en el TPP o las que existen en los propios mecanismos bilaterales de comunicación y de diálogo que ya existen en Estados Unidos, en energía, en medio ambiente, en la frontera, en cadenas de valor e incorporémoslos ahí. Y el tercero, por supuesto, y recordará la audiencia que hace un par de días estuvo aquí en México la ministra canadiense Freeland de Asuntos Exteriores para hablar justamente de estos temas. El Telecán involucra a 3 países y el Telecán se debe de mantener como un acuerdo de 3 países. Y de ahí podemos hablar de muchas cosas con esos parámetros bien claros desde el principio. Ahorita que mencionaba TPP junto con Tratado de Libre Comercio, pues eso podría simplificar muchísimo la discusión, ¿no? Ya habíamos negociado todo. Sí. Entonces, ¿por qué no agarramos lo del TPP, lo ponemos y ahí muere, ¿no? No, bueno, mira, claro que eso no va a favor de lo que quiere Trump, ¿no? Bueno, habría que verse, ¿no? Y yo creo que es muy pertinente el comentario. Sin duda, pues bueno, una decisión que se tomó y pues ya es la decisión. Pero yo creo que, desde luego, si estamos hablando, insisto, de que tiene que ser un tratado moderno, pues ¿qué vamos a hacer? De manera natural, ir a buscar cuáles son esas disciplinas modernas. ¿En dónde las han negociado recientemente? Una fuente puede ser el TPP. Pero aquí hay que dejar algo también bien claro. TPP fue un acuerdo de 12 países que tuvo un balance de 12 países. Entonces, si a mí me dicen, bueno, ¿está dispuesto a conversar México de temas que estuvieron en su momento en el TPP? Sin duda, pero no es gratis y no es automático. O sea, eso tiene que tener su propio proceso de que se decante desde una perspectiva de 3 países, no de 12 como lo negociamos al principio. Entonces, bueno, sin duda lo consideraremos, pero hay que tener claro que debe de pasar por un proceso de negociación también. ¿Otra vez? Sí, sacar a los Estados Unidos del modelo de 12 te implica una negociación totalmente diferente. Así es. ¿no? Y creo que eso sería lo importante. Juan Carlos Becker, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación, siempre un placer. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder.
líderes nacionales del PRI y del PAN, Alejandra Barrales y Ricardo Anaya, respectivamente, convocaron el fin de la semana la creación de un frente amplio para, dicen, sacar al PRI de los pinos. Aclaran que no se trata de una alianza entre ambos partidos, sino de la conjunción de distintas corrientes políticas que puedan plantear y coincidan, dicen, en un proyecto de nación. Suena raro de que a pues 2 semanas, en ese entonces 2 semanas de la elección para las distintas gubernaturas y las presidencias municipales en Veracruz, de repente están ahí en una reunión supuestamente para informar de la alianza que tienen, que pues es la alianza en Nayarit, es la única. Y Veracruz, Veracruz son presidencias municipales, pero bueno, los 2 presidentes nacionales, y de repente ahí pues dicen que les preguntaron, no les preguntaron, y empiezan a hablar no de una fusión PAN-PRD ni ninguna candidatura común, sino de un frente amplio opositor, de un frente amplio para el 2018 que podría atraer, por supuesto, a una mayor cantidad de ciudadanos, a un candidato o a candidatos de distinto tipo, no necesariamente panistas o perredistas. Suena raro que lo hagan exactamente a un par de semanas de las elecciones estatales. Y bueno, pues cada quien hizo la lectura que quiso. Por supuesto, dentro de los partidos empezaron las protestas. Quienes están en contra de las alianzas brincaron inmediatamente. Otros dijeron que pues, se estaban dando prácticamente por derrotados en el Estado de México y por eso están saliendo con esto. Hay que recordar que finalmente son las estructuras estatales de los partidos en los estados las que se han opuesto a las alianzas por tratar de mantener su espacio de poder. Y bueno, en esta dinámica aparece este planteamiento de un frente amplio, además en un momento en donde pues tenemos elecciones que parece, por lo menos en el caso Estado de México e incluso también en Coahuila, pues van a estar bastante cerradas. Sí, es un anuncio que a mí me parece una gran idea, pero creo que soy el único que piensa eso. Probablemente también las 2 personas que lo presentaron. Creo que es una gran idea dadas las circunstancias en las que estamos. Es decir, van a ganar la alianza PAN-PRD, todo indica, tanto la elección en Nayarit de gobernador como van a tener mayoría en Veracruz. Entonces, esto muestra que sus alianzas han sido exitosas el año pasado y en donde no van aliados la situación es más complicada, aun cuando podrían llegar a ganar Coahuila los de Acción Nacional. En el Estado de México, pues parece que sus candidatos están en 3.º y 4.º lugar, quién sabe en qué orden. Muchas personas insisten en que lo que debían hacer es declinar uno por el otro, dependiendo de cuál esté abajo, pero el periódico El Financiero publicó una encuesta de cómo van en este momento y además hicieron el estudio de qué ocurriría si uno de los dos declina a favor del otro, y lo que ocurre es que los votantes no se van. Es decir, si declinara Josefina Vázquez Mota, los panistas no votarían, o algunos incluso votarían por la señora Delfina Gómez, y en el caso del PRD, más marcado todavía. Entonces, una alianza entre ellos no tendría éxito, pues no, por eso me imagino no la anuncian, pero anunciar esta alianza hacia 2018 se hace justo inmediatamente después de que López Obrador había hecho un nuevo ultimátum a los de izquierda, y creo que en la posibilidad de que pudiera ganar Morena el Estado de México, el anuncio previo de un frente común para la elección de 2018 es importantísimo. Después de que gane la señora Delfina, ese mismo anuncio ya no tendría el impacto. Por eso creo yo fue muy buena idea hacerlo ahora. Pues esta vez yo pienso al revés. Sí, te digo, No, porque la idea sin duda, a ver, la idea me parece pragmática, sin duda. Aquí lo hemos dicho en muchas ocasiones. No hay ningún partido político que por sí mismo pueda ganar la elección presidencial del 2018, ninguno, todos andan en, mejor de los casos, 18%, y se necesitan por lo menos 25, 28 puntos para ganar. Eso quiere decir que tienen que sumar fuerzas de otros partidos. Entonces, hacia allá vamos y seguramente las alianzas se van a dar, y lo que hemos dicho aquí es que el que forme la mejor alianza es el que tiene más posibilidades de triunfo en el 2018. Lo que a mí me parece, coincido con Ezra, que vamos muy fuera de tiempo, es hacerlo justo antes de conocer el resultado del Estado de México, porque dependiendo del resultado de las elecciones del Estado de México y dependiendo del resultado de las elecciones
en el estado de Coahuila. Por ejemplo, el presidente del PAN, que en principio es el que tiene esta conversación, ya hace esta propuesta con la presidenta del PRD, pues quedaría, supongo, debilitado. Si ganara Morena el Estado de México, o bueno, inclusive si ganara el PRI, o más bien si Josefina Vázquez Mota se fuera al cuarto lugar, pues Ricardo Anaya fue uno de los promotores de esa candidatura, entonces creo que no queda bien librado. Y si en Coahuila el PAN perdiera, pues también es el presidente Anaya del PAN el que tendrá que cargar con los platos, con parte de los platos rotos, por lo menos con un pedazo. Entonces, salir a anunciar esto para después al día siguiente no echar un poco para atrás la idea o para restarle fuerza, sí me parece muy arriesgado, porque si bien desde el punto de vista del pragmatismo político sería una buena idea tener una alianza PAN-PRD en el PAN-PRD en el 2018, pues defenderla después de que estás totalmente golpeado con los resultados posteriores que estoy mencionando en estas elecciones que se dan el 4 de junio, pues me parece que como que quemas la idea, ¿no? Ya le vas a generar enemigos que probablemente antes no tenía. Yo creo que el tema pues podría complicarse de forma bastante más profunda en función del resultado de la elección. Yo creo que la elección del siguiente domingo, domingo 4 de junio, nos va a definir el tema, por supuesto, de las alianzas de uno u otro bloque. Esto es un juego de alianzas y, sin duda, el próximo gobierno será un gobierno de coalición. Un triunfo del PRI en el Estado de México, de Alfredo del Mazo, le permitiría al revolucionario institucional, independientemente de lo que pase en Coahuila o en Nayarit o en Veracruz, decir, bueno, aquí hay una cabeza de puente, un principio para ir construyendo una candidatura presidencial con el tema Estado de México y alrededor de él pues una serie de alianzas con sus partidos tradicionales y con otros grupos que dicen podemos revertir la tendencia tan negativa que se tiene en la figura presidencial, en el revolucionario institucional y tratar de caminar en contracorriente. Hay quien dice, si el PRI pierde el Estado de México, lo que debería de hacer es sumarse a la alianza PAN-PRD, porque no le quedaría pues ninguna otra alternativa para poder pues ganar la presidencia frente a un Morena o un López Obrador que aparecería pues como una figura triunfadora en este momento, y a partir de ello entonces tendríamos un verdadero enroque de posiciones entre distintas fuerzas políticas que estarían dispuestas ahora sí a apostar en función de una realidad totalmente diferente. Y el tema de las encuestas, quisiera ahí también dejar en claro, hemos visto que pues, las casas encuestadoras se han ido con más tiento en esta ocasión, pocas publicaciones de encuestadoras, algunas son muy burdas, obviamente propias de la propaganda, y otras pues se van con cuidado porque la posibilidad de tener una lectura correcta se vuelve cada vez más difícil en los estados, y por ello pues para que no les vaya a suceder lo que pasó exactamente hace un año, en donde ninguna casa encuestadora tuvo la capacidad de detectar la tendencia, ya no digamos resultados, no se trata de atinarle, sino la tendencia, pues podemos ver o esperar sorpresas el 4 de junio, ¿no? Sí, de hecho tenemos muy pocas encuestas ahora, es más difícil medir los estados, el año pasado fallaron, entonces pues es muy difícil saber exactamente por dónde andan, por eso pues no tenemos una idea clara de quién podría ganar Estado de México, aun cuando sí hay una coincidencia en todas las encuestas de que la lucha por el primer lugar ocurre entre el PRI y Morena. Eso es lo que hasta ahorita entendemos. Estado de México. Si ganara Morena, o más bien claramente si perdiera el PRI, tú lo decías como broma, debían sumarse a la alianza. No es broma. Si el PRI pierde Estado de México, el PRI no tiene sentido. Esto es algo que yo he tratado de explicar varias veces, pero parece que no lo logro. No hay estados grandes en manos del PRI en este momento, solo
solo les queda Estado de México. Recuperaron la presidencia con Peña Nieto precisamente porque usaron al Estado de México con su tamaño y sus recursos para ganar elecciones una tras otra, conformar un grupo de gobernadores y con esto llevar a Peña Nieto a la presidencia. Sin el Estado de México eso no lo pueden hacer. El PRI no volvería a ganar la presidencia en una generación completa. Entonces, para los priistas es una situación verdaderamente complicada y en el momento que perdiesen, si esto ocurre, pues va a ser una situación gravísima. El mismo Peña Nieto no va a poder controlar su sucesión, por ejemplo, y va a haber una gran cantidad de priistas que van a buscar amparo en otro lado. ¿Cuál es ese otro lado? Pues todo indicaría que solo Morena, hasta que apareció la oportunidad de PRD-PAN como una posibilidad. Por eso yo percibo que anunciarlo ahorita tiene muchísimo sentido. El domingo en la noche, si Morena gana la elección del Estado de México, para buena parte de los priistas que viven del Estado de México hacia el norte, la opción va a ser esa alianza. Para los del sur, sin duda, la opción va a ser Morena. Sí, ahora otro punto que debemos tomar en cuenta es que, bueno, posiblemente el que gane lo va a hacer por un margen muy pequeño. Si llegara a ser el PRI el triunfador, creo que debemos de irnos preparando para una disputa postelectoral fuerte. Sí. Y rapidísimamente, en el tema de las encuestas, las casas encuestadas no se han replegado, mi impresión es diferente. Yo creo que las que se han replegado son los medios de comunicación, en el sentido de que no quieren arriesgar que se identifique algún resultado que salga de alguna encuesta y que publique algún medio y que no, como sucedió en años anteriores, efectivamente, pues ahora sí que no le atinan o no fueron una buena guía. Encuestas existen, nada más que son de carácter privado y por eso no nos enteramos. Y de las pocas que nos enteramos, pues ya son viejitas, las últimas, bueno, salvo la del Financiero de ayer o antier, los otros diarios y los otros medios de comunicación realmente no han publicado nada. Bueno, pues ahí está. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el tema de la inversión extranjera directa, datos que hay que precisar para entender cuánto dinero llegó a nuestro país. Esto es Dinero y Poder. De enero a marzo de este año, México registra 7.945 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa. Estos, dicen, es 0.6% mayor que la cifra del mismo periodo 2016, cuando fue 7.896 millones de dólares, 38% mayor que la del cuarto trimestre de este mismo año. Ahí están las cifras. Esto es lo que plantea la propia Secretaría de Economía, ¿no? Estos son los datos y el brinco parece espectacular, Macario. Sí, es una cantidad muy importante, sobre todo considerando que todo el mundo esperaba, yo incluido, que la inversión en este primer trimestre fuera pues cualquier cosa, porque pues, nos estaba espantando Macios Area ya. Sin embargo, los datos son buenos. La comparación es la que me parece que tiene algún detallito. La Secretaría de Economía calcula la inversión extranjera con base en lo que las empresas informan que están haciendo, y el Banco de México, que es el encargado de hacer la balanza de pagos, revisa estos datos con base en los dólares que realmente se mueven. El dato para este trimestre es el mismo. La diferencia es el primer trimestre de 2016. La Secretaría de Economía está comparando el dato que es de ahorita, que es preliminar, con el dato preliminar también del primer trimestre de 2016 y dice, crecimos. Si compara uno con el dato ya revisado del primer trimestre del año pasado, en realidad no crecimos, hay una caída y una caída importante, pero a mí me parece que eso no es relevante en este momento porque lo que es importante es, frente a la expectativa de que no hubiera inversión, el que estemos teniendo esta cantidad, aunque la mayoría sean reinversiones, a mí me parece que es un muy buen dato. Así es, Esra. Fíjate que no hemos comentado que en un año normal México debe de recibir alrededor de 25 mil millones de dólares al año de inversión extranjera directa, que es la que va a máquinas, activos fijos, instalaciones y esto, no es inversión financiera. Y sí, yo en lo particular coincido con Macario y nosotros estábamos estimando que este año podría disminuirse hasta 15, 18 mil millones en el año y ya veíamos la cifra hasta un poco optimistamente.
Y con estas cifras del primer trimestre, con todas las salvedades que menciona Macario, la verdad es que no ha sido así. O sea, sí hay es una señal de confianza en México, pero más que de confianza en México, es una señal de confianza de que probablemente la negociación del Tratado de Libre Comercio no va a ser tan agresiva ni dañina para México y por lo tanto los inversionistas están dispuestos a continuar creciendo en nuestro país. Ahora, en el tema de la inversión extranjera, siempre hay que considerar que hay dos componentes. Uno son las divisas que nos llegan del exterior para comprar máquinas, para construir fábricas en nuestro país, lo que sea, y las utilidades que tienen las empresas extranjeras que ya están en México, que generan utilidades y que en lugar de mandárselas a las casas matrices en forma de dividendos, las dejan en el país. Esos son dos componentes de la inversión. Cuando hablamos de estos 7.945 millones, están ambos incluidos y lo que yo te diría es que según las propias cifras de la Secretaría de Economía, realmente el flujo nuevo de divisas frescas fueron como de 2.000 millones. Eso sí es una caída al orden de poco más del 30% respecto a los 3.000 millones que se obtuvieron el año pasado en el primer trimestre. Ojo, no es una mala cifra, es simplemente que la composición cambió un poco y el resto pues son 5.000 millones de dólares que ganaron los extranjeros en nuestro país, que te da una idea de que ellos también van a defender el Tratado de Libre Comercio, pero a nuestro favor, que esos subieron 34%. Entonces, ahí están las cifras, la cifra es buena y esperamos que pues continúe más o menos sólida hacia adelante. Hay ahí una compra, digamos, compraventa excepcional, que es la de Delta con Aeroméxico, que pues, normalmente se dan, bueno, en cada periodo hay alguna compraventa de esta, pero quizá el tema del Tratado de Libre Comercio tiene que ver con la fortaleza de lo que podríamos llamar la vinculación entre los Estados Unidos y México en términos económicos. Por ejemplo, este nombramiento del nuevo director de la Ford, donde pues finalmente la empresa, más allá de tratarle de dar la vuelta al discurso del señor Trump y decir que sí, que van a invertir no sé en dónde porque tienen en Estados Unidos la posibilidad de crecer, pues todo esto queda hecho a un lado ante la idea muy clara de que el modelo de producción para las empresas automotrices está vinculado a esta línea México-Estados Unidos-Canadá, México-Estados Unidos en este momento, y no hay forma de echarla para atrás, háganle como quieran. No, las empresas automotrices de Estados Unidos están en una crisis brutal desde fines de los años 70, a mediados de los 80 estaban en quiebra, tuvieron que rescatar Chrysler un par de veces. La salvamos aquí. Eso es lo que los ha salvado, es decir, la única razón por la cual Ford, General Motors y Chrysler siguen compitiendo es porque hacen sus coches en México. Si se los quieren ir a hacer a Estados Unidos van a cerrar en un año. Entonces eso es una tontería, no va a pasar, por eso pues siguen reinvirtiendo y sigue creciendo esto. Y además hay otros datos que confirman que la manera como nos estamos moviendo es muy atractiva. Un dato que a mí me parece que es verdaderamente histórico es, ya salió el primer pago de una empresa petrolera por extraer petróleo en México para el gobierno mexicano, primero en la historia, desde la expropiación, claro. Entonces, esto es una señal de que las cosas están funcionando, pagaron una cantidad considerable, es apenas un pozo exploratorio, pero ahí va. Al mismo tiempo, los datos que tenemos de comercio exterior son interesantes. Ahora el déficit lo tenemos en petróleo. Durante muchísimos años traíamos un déficit en el resto del comercio y los bienes petroleros pues lo compensaban. Ahora es al revés, 5.000 millones de dólares de déficit en el petróleo, 3.000 millones de dólares a favor en el resto de la economía y con eso estamos financiando al petróleo. Entonces, creo que el proceso de transformación de la economía mexicana va bastante bien. Yo creo que ese no debería ser un motivo de preocupación. Mauricio, pero en el tema de Brasil que se derrumba por todo el escándalo político, y la inestabilidad y corrupción. Brasil fue una economía que captó una buena cantidad, era nuestro gran competidor. ¿Hasta dónde México es, digamos, una economía que podría jalar ese tipo de inversión? ¿O estamos hablando de otra No, yo otra tengo la impresión de que diferente, no. Pero, a ver, Brasil es la economía más grande de América Latina, es más o menos el doble de la economía mexicana. Brasil es un país enormemente rico en recursos naturales. Nosotros también tenemos algunos, pero
pero ellos sí nos superan considerablemente. Entonces, mucha de la inversión que se hace en ese país va orientada a los sectores de materias primas, de insumos básicos. En nuestro caso no es tanto así. Aquí básicamente la inversión es en manufacturas, en servicios financieros, un poquito en el sector agropecuario, en el sector de servicios también se da, pero no tanto en ese tipo. Ahí no competimos con Brasil, digamos. En donde sí competimos es en la inversión financiera. O sea, cuando las cosas se ponen feas en Brasil y los inversionistas ven que pueden perder dinero, tener rendimientos bajos o que el riesgo se sube mucho, pues entonces sí empiezan a voltear a México porque dicen, bueno, vamos a reasignar, es como ellos le llaman, nuestro portafolio de inversiones hacia otro país que parece estar un poco más seguro, a lo mejor paga un poquito menos de rendimiento, como es el caso de México, y entonces así lo hacen. Eso sí es posible que podamos ver en las próximas semanas y meses, dependiendo de si la crisis de Brasil se agudiza. En inversión, vamos a decir, en fierros, máquinas, instalaciones, no, yo te diría que, bueno, capaz que hay algún sector, alguna empresa, pero no, nada que sea significativo ni que vaya a incrementar las cifras Mauricio, fuertemente. Con estos números que se vieron hoy, ¿podríamos terminar el año con una inversión extranjera directa superior al promedio? Sí, bueno, pues mira, ya con que llegamos al promedio, promedio sería, por déjame supuesto, ponerlo así, ya que si llegamos a los 20,000 millones de dólares, yo creo que es una muy buena cifra, porque aquí la clave va a estar en lo que sucede el segundo semestre. El segundo semestre, cuando ya nos empecemos todos a dar cuenta de cómo van las negociaciones con el Tratado de Libre Comercio, si continúa la inversión con montos de 5, 6 mil, 7 mil millones por trimestre para el resto del año, pues entonces ya estaríamos hablando de unos 20,000 para el año en su conjunto. Entonces ahí la cifra no sería mala. Si las cosas se ponen color de hormiga en la negociación con el Tratado de Libre Comercio, probablemente empiece a disminuir esta inversión, sobre todo en tercero y particularmente en el cuarto trimestre, y entonces pues sí, ya eso sería una señal de alerta, ¿no? Un foco amarillo. Y es posible que para el segundo semestre y sobre todo el próximo año, las inversiones en las empresas de energía que se están instalando en México vaya creciendo conforme van empezando a avanzar en sus negocios y esto incremente las cifras, pero yo coincidiría con lo que dijo Mauricio ahorita, entre Brasil y México son dos mercados totalmente distintos y la razón por la cual su economía está fallando no tiene tanto que ver con la política, es que ellos pues venden materias primas y ahorita las materias primas están baratas, ¿no? Es muy interesante este fenómeno hoy no estamos hablando de Donald Trump, qué raro, ¿verdad? Pero lo cierto es que mientras más mal le va al presidente de los Estados Unidos y le ha ido de mal en peor, y filtraciones y desencuentros por un lado y otro, y en Estados Unidos sigue la resistencia contra él, medios de comunicación pegándole, servicios de inteligencia saboteándolo permanentemente, y mientras más mal le va a México, mejor le va. Mejor. Nunca habíamos visto un fenómeno en donde que le fuera mal al presidente de Estados Unidos fuera una garantía para decir México puede respirar. Ve qué presidente tiene. Sí. Bueno, también. Déjame darte un ejemplo muy rápido, y lo hemos comentado en el radio en días anteriores, es el señor Trump llega, ¿no? Lo nombran presidente, casi al día siguiente dice que hay que eliminar el déficit comercial de los Estados Unidos, o sea, la diferencia entre importación y exportación, y que particularmente con México, que con México hay un déficit de 60,000 millones de dólares y que hay que llevarlo a cero. Y que para eso le va a poner un impuesto a las importaciones de estadounidenses provenientes de México. Ahí el peso se va a las nubes, la paridad, o sea, fue una declaración muy agresiva. Te doy las cifras del primer trimestre, levantadas no por el INEGI, sino por el Buró del Censo de los Estados Unidos. El déficit comercial, o sea, la diferencia entre importación y exportación de Estados Unidos, nada más con México, el primer trimestre creció 14%. Sí, ¿gracias a quién? Gracias al señor Trump. Abrió la boca además, se devaluó el peso, al devaluarse el peso se hicieron más baratas las exportaciones mexicanas y los estadounidenses dijeron, vengan para acá ahorita porque están muy baratas. Y entonces les exportamos más de lo que les exportábamos antes, como $1,000 millones más al mes, Ezra, no es poquito. Pues sí. En este caso, el presidente Trump a veces es su peor enemigo. No a veces. Es su peor enemigo. Siempre. Bueno, me parece que es un aliado ahora de México. Un aliado. Hay que cuidarlo. Vámonos a una pausa, de regreso vamos a hablar también del tema inflación en México. Ahí sí se nos está disparando el número. Esto es Dinero y Poder.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público modificó ligeramente al alza su expectativa de crecimiento económico para este 2017 a un rango de entre 1,5 y 2,5%, la tenía entre 1,3 y 2,3. Este anuncio lo hizo luego de que el INEGI informara que en el primer trimestre del año la economía mexicana creció 2,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Por otro lado, la inflación, esta sí en la primera quincena de mayo se nos disparó 6,17%, a pesar de haber tenido una variación negativa de precios mensual de menos 0,34%. Se necesitaba más, ¿no? Como menos 40 o menos 10% para poder bajar la tendencia. 6,14 Está muy fuerte todavía el impacto del precio de la gasolina, aumentaron transportes públicos y creo que eso fue lo que pegó muy fuerte. Pero pues ahí está, digo, independientemente del tema de inflación que sí genera pues sí, una situación que hay que controlar porque sí estás en niveles de que si no empiezas a ver en los próximos meses una tendencia decreciente, pues se te puede salir de las manos. Lo que sí queda claro es que también la tendencia de crecimiento, pues por lo menos está en línea ya con un crecimiento cercano al 2%, cosa que a principios de año ni se nos ocurría, Mauricio. Así es, Ezra. Y la verdad de las cosas es que el año empezó mal en cuanto a las expectativas que se tenían sobre la economía para el 2017, producto, por supuesto, ¿no? del riesgo de que Estados Unidos cancelara el Tratado de Libre Comercio, pero no era el único riesgo. Yo creo que había otros riesgos. Un riesgo adicional era que se fuera debilitando el mercado interno y por lo tanto que el crecimiento del PIB. Había quien pensaba, es más, yo te diría, la mitad de las estimaciones de los analistas hablaban de un crecimiento económico para este año entre 0,5% y 1,4%. Así estábamos en diciembre, enero del año pasado, enero de este año en materia de estimaciones. Entonces estaba ese riesgo, estaba el riesgo de que efectivamente la inflación se fuera para arriba y eso ya se ha ido materializando y el riesgo de que continuara creciendo la deuda pública. Entonces déjame muy rápidamente comentar sobre todos estos riesgos porque la verdad es que los riesgos se han ido aminorando. El más claro es el de la actividad económica. Efectivamente el crecimiento del PIB fue 2,8% en el primer trimestre, si lo ajustamos por factores de estacionalidad, Semana Santa, esas cosas, creció 2,6%. Eso es mejor que lo que creció la economía todo el 2016, creció 2,3%. Entonces, estuvo bien y el resultado fundamental ahí es que el consumo interno siguió con una buena dinámica, o sea, los mexicanos seguimos comprando y el consumo, perdón, y las ventas al exterior, o sea, las exportaciones no petroleras han ido creciendo bastante bien. Sí. Hoy se publicaron las cifras de abril, no fueron tan buenas, un aumento ligeramente por encima del 2%. El problema la Semana Santa, pero la verdad de las cosas es que ahí va bien. Entonces, los mexicanos compramos más bienes y servicios y los estadounidenses primordialmente y los europeos, vale la pena hacerlo notar, pues están comprando cada vez más productos mexicanos y eso impulsó el crecimiento de la economía, impulsó bien el empleo, la tasa de desempleo ha seguido cayendo, el empleo de las manufacturas ha crecido fuertemente, especialmente en algunas ramas. Entonces, bueno, eso no quiere decir que así se va a quedar el resto del año, claro, pero quiere decir que no se desaceleró como se tenía previsto. En cuanto a los otros riesgos, el de la inflación, tú lo mencionabas, la inflación, pues sí, ya arriba del 6%, 6,2% la primera quincena de mayo. Sin duda, por el problema del aumento de la gasolina del transporte, pero si tú quitas el efecto de la gasolina, le quitas un punto porcentual. Entonces estamos hablando de inflaciones del 5% anual, que todavía son muy altas. Y ahí la ventaja, yo te diría, es que ya el Banco de México actuó, como lo comentamos aquí la semana pasada, subió las tasas de interés, está mandando clarísimamente las señales de que no está dispuesto a tolerar que la inflación siga subiendo y sobre todo a darle la vuelta a las expectativas de inflación hacia futuro. Entonces, creo que ahí ya se tomaron medidas. Por supuesto, las tasas podrán seguir subiendo o subirán a lo mejor más de lo que tenía pensado. Esa es la pregunta de la Reserva Federal, como todo indica esta semana, en junio 15, subirá, dicen, la tasa otro 0,25. Banco de México tendría que volver a subir, no tiene de otra.
Pues no es que no tenga de otra, va a depender de cómo esté el proceso de la inflación, pero como bien dice Mauricio, si seguimos en estas cifras, pues va a subirle. Lo que es importante que quede claro es el golpe de inflación que estamos recibiendo ahorita tiene dos fuentes principales. Los precios de gasolina, que eso se va a ver durante todo el año por una cuestión de comparación, y el efecto del tipo de cambio que había estado posponiéndose y ya está llegando. Si esto se convierte además en un fenómeno de expectativas, pues ya se descompuso todo. Entonces el banco lo que está tratando de hacer es decir, no va a subir más allá. Conforme se vaya tranquilizando el mercado cambiario y vayamos dejando atrás la comparación de los precios de gasolina, la inflación debe regresar. Eso es lo que está haciendo y para eso le va a seguir subiendo. Entonces yo ahí no me preocuparía demasiado. Efectivamente sigue habiendo inflación, pero como bien dice Mauricio, ya se está actuando en donde se puede, ¿no? Ahora, el tema tipo de cambio, en donde, pues sorpresivamente diría yo, después de habernos situado, ya digamos en los 20, 22 que lo habíamos abandonado en los 19, empezamos a ver durante esta última semana otra vez una recuperación mayor. Hay quien lo atribuye, bueno, al desastre del gobierno norteamericano, al aumento o al acuerdo entre la OPEP y Rusia y los países productores de petróleo fuera de la OPEP para mantener digamos, la producción dentro de las líneas que no tumben el precio, y esto le da fortaleza al peso mexicano. Yo entiendo, va a decir Macario, si México ya ni es productor de petróleo como para exportar, no sé por qué esto afecta, por ahí puede estar. Está esta idea de mecanismos de mayor control por parte de Banco de México. Lo cierto es que ya tienes a un peso que frente al dólar hoy se cotiza sobre los 18.35, 36, en algo que te vuelve otra vez a centrar la moneda mexicana en los niveles previos al tema Trump. Sí, lo que pasa es que ya se nos olvidó, Esra, pero es que el dólar está aún a 18.36, está carísimo. Con toda la inflación. Exactamente, me echo para atrás varios años. Antes de la crisis del 2008, el dólar, la paridad estaba a 10 pesos por dólar, cifras cerradas. Vino la crisis, se subió más arriba de 15 y luego se bajó a 13. Y por ahí estuvo fluctuando varios años. Vamos a decir que ese ya fue su nuevo equilibrio, su nuevo nivel de normalidad. Y después, desde mediados de 2014 se cae brutalmente el precio del petróleo. Hoy está al precio del barril a la mitad, un poquito menos de la mitad de lo que estuvo a mediados de 2014. Obviamente eso pegó a las finanzas públicas, restó fuentes de divisas para el país. Y luego vino el señor Trump, ¿no?, amenazando salirse del Tratado de Libre Comercio, lastimando posiblemente los ingresos de divisas por exportación, y eso hizo que se fuera de 18 a 22. Como se ha ido aminorando ese riesgo, pues entonces ya se regresó a los 18, que es más o menos donde estaba antes de que el señor Trump se pusiera agresivo con nosotros al tomar posesión de su presidencia. Mi estimación, bueno, el tipo de cambio siempre va a fluctuar, pero mi estimación es que se va a quedar más o menos así en los próximos 6, 8 semanas, hasta que sepamos, como nos dijo el subsecretario, qué es exactamente lo que Estados Unidos quiere negociar con México. Si la negociación se da en términos razonables y en los temas que el señor subsecretario Baker nos anunció aquí, pues entonces yo te diría que inclusive hay cancha para que se acerque más a los 18, podría con suerte bajar un poco de eso, y después tendremos que esperar el periodo, que es la segunda mitad del año, para ver cómo se conducen esas negociaciones. Entonces, si por otro lado vemos que regresa la agresividad de estos estadounidenses, pues entonces otra vez se va a trepar de los 19, y hasta dónde puede llegar, pues no hay una cota superior, pero previsiblemente va a estar, yo te diría, entre los 18 y 19 pesos, dependiendo de si hay un poquito más de optimismo, un poquito menos de optimismo respecto a las negociaciones con Estados Unidos. Macario, el tema en este sentido de lo que podríamos llamar presiones salariales, y esto me refiero fundamentalmente al hecho de que en los últimos días se dijo pues que para fin de año estaríamos hablando de un salario mínimo a 92 pesos.
hasta dónde esto también genera una expectativa. Yo sigo pensando que no sé por qué discuten lo del salario mínimo si realmente nadie lo gana. No, bueno, pero ahí está como una presión, ¿no? Pues sí, le puedes poner 150 si quieres. No, pues una buena bandera política, decir, yo lo entiendo. yo ayudé Eso que es para subiera lo el único para salario lo que mínimo. sirve. Es decir, lo que ha estado ocurriendo en los últimos años prácticamente es que el salario en México ha ido ganando paulatinamente frente a la inflación hasta este año. Este año ya se descompuso porque pues, los aumentos salariales están 4 y cachito, y la inflación, como acabas de decir hace rato, 6.17. A lo mejor terminamos el año en 6 o un poquito abajo de 6, pero aún así estarían perdiendo durante este año los salarios un pedacito. Yo esperaría que se pueda recuperar en el siguiente. Yo no veo presión en este momento de esa parte. No veo para qué seguimos discutiendo. Yo insisto, esto del salario, yo creo, como dijo ahorita Mauricio, es exclusivamente un asunto electoral de parte del señor Mancera, que pues no tiene otra Aunque cosa ahí hay que un hacer. pendiente, y lo hemos platicado aquí, Macario, varias ocasiones, es si se llega a subir el salario mínimo a 92 pesos, hay que ver cómo empiezan a darse después de ese las incremento, relaciones si sucede, contractuales. las negociaciones contractuales. Mauricio de González, salarios. Macario Esquetino, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en Canal 11 todos los jueves a las 10 de la noche en Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.